Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa unos fragmentos de un texto llamado La ilusión de la mente propia. Y la verdad es que la idea central es de las que te dejan pensando. Sí, es de las que te mueven el suelo. Plantea algo que choca, pero frontalmente, con cómo vivimos el día a día. La idea de que esta mente, que sentimos tan nuestra, Tan íntima. tan personal, Ujú. en realidad no nos pertenece. O al menos no de la forma en que damos por sentado. Porque, a ver, la experiencia de ser yo, el autor de mis pensamientos y el dueño de mis sentimientos, es la base. Construimos toda nuestra vida sobre eso. Claro. Y este texto viene a poner una bomba justo en ese cimiento. Totalmente. Sugiere que somos como una especie de terminal, un vehículo a través del cual opera un sistema mucho más grande, la mente humana. Eso es. Así que nuestra misión hoy es meternos a fondo en esto. O sea, si nuestros pensamientos, emociones, opiniones no son creaciones originales nuestras, ¿de dónde salen? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene vivir con esa creencia de propiedad si, según el texto, es una ilusión? Esa es la pregunta clave. Porque esto no es un debate filosófico abstracto, ¿eh? El texto argumenta que este malentendido, este error de base sobre quiénes somos, es la raíz directa de gran parte del sufrimiento humano. Vaya, propone un cambio de perspectiva radical, pasar de vernos como los directores de la obra a ser simplemente el escenario donde la obra tiene lugar. Y eso, si lo piensas, lo cambia todo. Vale, pues empecemos por el principio, porque es un concepto denso. El primer gran pilar del texto es lo que llama la mente heredada. Y la afirmación es rotunda. Sí, es muy directa. Dice que absolutamente nada de lo que compone nuestra vida mental, el lenguaje, las emociones, los conceptos, ha sido creado por el individuo. Que todo es un paquete que recibimos al nacer. Para entenderlo mejor, el texto lo divide en dos componentes, que es una analogía muy útil: el hardware y el software. Hardware y software, vale. El hardware es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, el producto de millones de años de evolución biológica. Y claro, no está diseñado para la vida en una ciudad del siglo XXI. No, claro. Está diseñado para sobrevivir en la sabana. Exacto. Eso lo puede entender. No elegimos sentir un subidón de adrenalina ante un peligro, ni desear la aceptación del grupo. Son respuestas automáticas. Totalmente. El texto dice que esa punzada de ansiedad en el estómago cuando nos sentimos juzgados, eso no es un defecto nuestro. No. Es el sistema funcionando a la perfección para lo que fue diseñado. O sea, detectar una posible amenaza social, que en el pasado, podría haber significado la expulsión de la tribu y por tanto la muerte. Exacto. Lo describe como el organismo operando según leyes universales. No es personal. Es la biología haciendo su trabajo. Pero donde la idea se vuelve más desafiante es en el software. El software, las ideas, la cultura. Los valores, las creencias, el idioma que usamos para pensar, todo eso. Aquí es donde me genera más conflicto. A ver, entiendo la parte biológica, es casi tangible. Pero el software, ¿de verdad no hay nada original en mis ideas sobre, no sé, la justicia, el arte o la política? Es la objeción natural, claro. Me cuesta mucho aceptar que solo estoy repitiendo narrativas culturales. ¿Y qué pasa con los grandes innovadores, la gente que rompe los moldes? ¿Un Einstein, una Marie Curie, eran solo un eco de su cultura? Esa objeción es fundamental. El texto no diría que son un eco, sino que estaban operando dentro del sistema, utilizando las herramientas que éste les proporcionaba. Einstein no inventó el lenguaje de las matemáticas, ni los conceptos de la física sobre los que construyó su teoría, no. Usó el software de su época, el conocimiento acumulado por generaciones. Y lo combinó de otra manera. Y lo combinó de una forma nueva y genial. La originalidad no surge de la nada, ex nihilo, sino de una recombinación novedosa de elementos que ya existen. Es como un músico de jazz. Ya. No inventa las notas musicales, pero su improvisación puede ser única, sublime. Vale, es una matización importante. No es que seamos meros robots repitiendo frases, No, para nada. sino que nuestro campo de juego y las piezas con las que jugamos, pues ya están dadas. No creamos el tablero ni las reglas. Justo. Y aquí entra el mecanismo que crea la ilusión. A ver, un pensamiento aparece en la conciencia. Debería llamar a mi madre. ¿Vale? Y casi al instante, una voz en off dice:
Yo he pensado que debería llamar a mi madre. Es mi idea. Ah, El texto llama a esa voz el propietario inexistente. El problema no es el pensamiento en sí, que es un evento impersonal generado por el sistema, sino el apropiárselo. sino el acto casi reflejo de apropiárselo, de identificarse con él. Es como si en el cerebro hubiera un departamento de marketing interno que le pone la etiqueta hecho por mí a todo lo que pasa por allí. Es una metáfora perfecta. Para darle coherencia a la historia de un yo que está al mando. Sí, un narrador que crea un protagonista. El texto lo resume de una forma brutalmente directa, dice. La persona cree que piensa, pero en realidad es tensada por un sistema biológico y cultural que opera sin preguntarle nada. Uf, Y vivir creyendo la historia de ese narrador, pues tiene consecuencias muy directas. Y ahí es donde conectamos con el segundo punto del texto, cómo esta ilusión de propiedad es supuestamente la fuente de nuestro sufrimiento. Al principio suena raro, porque uno pensaría que sentirse dueño de la propia mente es algo bueno. Claro, da sensación de control. exacto. Pero es un control ilusorio. Y ahí está la trampa. Cuando te apropias de la mente, también te apropias de todos sus contenidos, de toda la basura que genera el sistema. Te lo quedas todo, lo bueno y lo malo. Todo. La ansiedad deja de ser una activación del sistema nervioso para convertirse en mi ansiedad, un defecto personal. La culpa por un error pasado no es un recuerdo que genera una respuesta fisiológica, no, es mi culpa, una mancha en mi identidad. Claro, Nos convertimos en los responsables personales de procesos que son impersonales. lo veo. Pienso en la última vez que defendí una opinión sobre una película en una cena con amigos. La defendí con una pasión, desmedida, como si me fuera la vida en ello. Sonrío, te entiendo perfectamente. Y claro, si alguien no estaba de acuerdo, no sentía que atacaba la idea, sentía que me atacaba a mí. Estaba fusionado con esa opinión. Ese es un ejemplo perfecto del mecanismo en acción. Confundimos el contenido mental con nuestro ser. Y vivimos en un conflicto permanente porque creemos que deberíamos ser capaces de controlar ese contenido. No debería sentir envidia, debería ser más positivo. Tengo que dejar de preocuparme. ¡Esa! Nos pasamos el día luchando contra nuestros propios pensamientos y emociones, como si fueran un enemigo interno al que hay que someter, sin darnos cuenta de que no los generamos nosotros. Es agotador. La analogía que se me ocurre a partir del texto es la de una persona que vive bajo una nube de tormenta. Si cree que es su tormenta personal, Sí, se sentirá culpable por cada gota de lluvia y responsable de hacer que salga el sol. Y sufrirá enormemente. claro. Pero si entiende que es un fenómeno meteorológico, que simplemente está ocurriendo en la atmósfera donde se encuentra, su relación con la lluvia cambia por completo. Y puede buscar un paraguas. Exacto. No tiene que detener la lluvia, solo tiene que dejar de identificarse con ella. El paraguas en este caso es la comprensión. Darse cuenta de que no eres la tormenta, ni siquiera eres responsable de ella. Simplemente eres el espacio en el que la tormenta ocurre. Pero no significa que no te moje. No. Te puede mojar, te puede molestar, pero deja de ser un ataque personal o un fracaso moral. Vale, el diagnóstico parece claro, y los ejemplos lo hacen muy real. Pero la solución, la parte liberadora, me genera dudas. El texto dice que ver con claridad que la mente no es personal lo cambia todo. Pero suena muy bien en teoría. Ya. En la práctica, cuando sientes una punzada de celos, o de ira, o de miedo profundo, ¿cómo se supone que vas a observarlo como un fenómeno? Parece casi sobrehumano. Es que la propuesta no es una técnica de control. Es un cambio de paradigma. No se trata de hacer algo en el momento de la ira para detenerla. Se trata de cultivar esta comprensión de fondo. Poco a poco. De manera que gradualmente la identificación se debilite. La libertad que propone el texto surge de la desidentificación. Los pensamientos y emociones siguen apareciendo, quizás con la misma intensidad, pero ya no llevan tu firma. ¿Puedes dar un ejemplo más concreto de cómo se vería eso? A ver, imagina que el pensamiento «soy un fracasado» aparece en tu mente después de un error en el trabajo. Vale, un clásico. Un clásico. La reacción automática identificada es sentirte mal, creerte esa historia y que todo tu estado de ánimo se hunda. La perspectiva desidentificada sería reconocer, aquí está el pensamiento «soy un fracasado». Es una historia que la mente produce un patrón aprendido. No luchas contra él,
No luchas, no intentas reemplazarlo por uno positivo. Simplemente lo ves por lo que es, un evento mental, ruido en el sistema. Y al no identificarte no tiene el mismo poder para arrastrarte. Es la diferencia entre estar ahogándote en un río Sí. y estar sentado en la orilla viéndolo pasar. El río sigue siendo el mismo, pero tu posición lo es todo. Exactamente. O la analogía del cine que sugiere el texto. Puedes estar metido en la película, sufriendo con el protagonista, sintiendo su miedo como si fuera tuyo, O puedes dar un paso atrás. y darte cuenta de que estás en una butaca, observando imágenes en una pantalla. La película puede ser un drama intenso, pero ya no te confundes con el personaje. Ya. Puedes apreciar la historia, sentir las emociones que evoca, pero hay una distancia que te da libertad. No tienes que intentar cambiar el guión. Pero esto me lleva a otra pregunta importante. Si mis pensamientos y acciones son, en gran medida, el producto de este sistema impersonal, ¿dónde queda la responsabilidad personal? ¿No es esto una excusa perfecta para decir, no fui yo, fue mi programación? Es una pregunta crucial y el texto no propone una vía de escape. Al contrario, argumenta que la verdadera responsabilidad solo es posible desde esta comprensión. Ah, sí. Sí, cuando actúas desde la identificación, eres un títere de tus patrones automáticos. Reaccionas, no respondes. Al desidentificarte, creas un espacio. Un espacio entre el impulso y la acción. Ahí está, y en ese espacio es donde reside la verdadera elección. No eliges el pensamiento o la emoción que surge, pero puedes elegir cómo responder a él. Entiendo. La comprensión no te exime de las consecuencias de tus actos, te da la claridad para actuar de una forma más sabia y compasiva, contigo y con los demás. Entiendo. Es una paradoja. Al aceptar que no tienes el control que creías tener, ganas una forma de libertad mucho más real. Sí, Liberas una cantidad enorme de energía que antes gastabas en luchar contra ti mismo. precisamente, te liberas del peso de tener que gestionar, arreglar y defender una mente que en realidad nunca fue tuya. Y según el texto, en ese espacio de observación silenciosa, sin propietario, es donde puede empezar a manifestarse algo diferente, algo que no es solo el producto de la programación heredada. Hagamos un resumen del viaje, porque ha sido denso. Un poco. Empezamos con la idea de una mente personal, que es cómo vivimos todos, para explorar la propuesta de que en realidad es la expresión de un sistema universal, una mezcla de biología y cultura que hemos heredado. Luego vimos cómo la creencia de que somos los dueños de esa mente nos lleva a sufrir, porque nos hace responsables de procesos impersonales, convirtiendo el clima mental en un problema personal. Y al final hemos llegado a la idea paradójica de que la liberación no viene de controlar la mente, sino de reconocer que no nos pertenece. Y eso nos permite observarla sin ser arrastrados por ella. Como quien mira una película en el cine. Exacto. En esencia, el material que hemos analizado es una invitación a un cambio de identidad, a dejar de ser los prisioneros de una historia que creemos nuestra para convertirnos en testigos conscientes de un proceso inmenso, antiguo y compartido, Dejar de creerse la ola. para reconocer que ese es parte del océano. Y esto nos deja con una reflexión final para explorar. Algo que el texto apenas esboza, pero que me parece fascinante. Si la mayor parte de nuestras decisiones, desde lo que comemos hasta por quién votamos, surgen de ese ruido de patrones heredados y automáticos con los que nos identificamos, ¿cómo sería una decisión tomada no desde ese ruido, sino desde ese otro lugar, desde ese espacio de observación silenciosa que mencionabas? ¿Qué forma tendría una acción que naciera no de un patrón aprendido, sino de esa quietud,